Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa, El Informativo Criminal, un informativo que se ofrecerá, un vez por semana en este podcast y donde hoy abordaremos la crónica negra más reciente con la profundidad que merecen los hechos que transforman nuestra seguridad ciudadana. Hoy, ante los micrófonos, desgranaremos una realidad que a menudo permanece oculta bajo la superficie de la cotidianidad, esa capa invisible donde se libra una batalla constante entre la ley y quienes buscan quebrantarla. No hablaremos de simples estadísticas ni de números fríos, sino de las historias humanas, las estrategias de inteligencia y el sudor operativo que hay detrás de cada titular. En esta edición especial, nos sumergiremos en las entrañas de las operaciones más sofisticadas que han tenido lugar en las últimas horas y semanas en suelo español, analizando cómo la Guardia Civil y la Policía Nacional, a menudo en estrecha colaboración con agencias internacionales como la DEA, están redefiniendo sus tácticas para enfrentar a un enemigo que muta, se adapta y utiliza la tecnología con una destreza escalofriante. Comenzamos nuestro recorrido en la capital de España, en Madrid, donde el ingenio del crimen organizado parece no tener límites, pero donde la perspicacia policial ha logrado, una vez más, ir un paso por delante. Imaginen la escena, una empresa de paquetería aparentemente normal, rutinaria, con el trasiego habitual de cajas y albaranes. Sin embargo, bajo esa fachada de legalidad logística, se escondía una de las tramas más curiosas y sofisticadas desmanteladas recientemente. Agentes de la Policía Nacional han culminado una operación que bien podría parecer sacada de una novela de espionaje industrial, pero que responde a la cruda realidad del narcotráfico internacional. Hablamos de una organización que había encontrado el escondite perfecto en artículos cotidianos para mascotas. Sí, han escuchado bien. Los narcotraficantes habían diseñado un método para ocultar cocaína de alta pureza en el interior de rascadores para gatos. Estos objetos, formados por tubos huecos recubiertos de cuerda de sisal, eran la tapadera ideal. Los tubos, que a simple vista parecían cartón prensado o madera ligera, estaban rellenos de estupefaciente y listos para ser enviados a las antípodas, concretamente a Australia. Este detalle no es menor, el mercado australiano es actualmente uno de los más lucrativos para los cárteles, donde el precio del kilo de cocaína puede multiplicarse exponencialmente en comparación con Europa. La operación se ha saldado con la detención de 14 personas, desarticulando no solo a los transportistas, sino a la cúpula que gestionaba la logística desde oficinas que simulaban negocios lícitos. Lo que hace destacar a esta operación no es solo la cantidad de droga, sino la demostración de la globalización criminal. Estamos ante grupos que operan como multinacionales, con departamentos de I&D dedicados exclusivamente a inventar nuevas formas de camuflaje. Han pasado de ocultar la droga en dobles fondos de maletas a integrarla en la estructura molecular de plásticos, en carbón, o como en este caso, en el mobiliario de nuestras mascotas, aprovechando el inmenso volumen del comercio electrónico global para intentar pasar desapercibidos entre millones de paquetes legítimos. Pero si miramos hacia el Mediterráneo, la situación adquiere tintes más industriales y violentos. Nos trasladamos ahora a la costa levantina, concretamente al puerto de Valencia, que sigue siendo, junto con Algeciras, una de las principales puertas de entrada de la cocaína en Europa. Recientemente, una operación conjunta de vigilancia aduanera, Guardia Civil y Policía Nacional ha asestado un golpe demoledor a las redes que operan en los muelles. Han sido casi 2 toneladas de polvo blanco las intervenidas, pero lo impactante aquí es el modus operandi. Los agentes llevaban semanas siguiendo la pista de un camión. No era un seguimiento aleatorio, la inteligencia previa indicaba que una célula de rescatadores estaba lista para actuar. Estos grupos se especializan en extraer la droga del puerto una vez que ha llegado en contenedores legales, una técnica conocida como gancho ciego o rip-off. Sin embargo, la banda desarticulada había ido más allá. No se limitaban a abrir el contenedor y correr. Contaban con una infraestructura pesada en tierra. El camión vigilado realizó maniobras sospechosas, seguidas desde el aire y por equipos de tierra, hasta llegar a una nave industrial en la comarca de la Costera. Al irrumpir los grupos tácticos, se encontraron con una sorpresa de ingeniería criminal, un arcón de acero macizo, diseñado específicamente para ser indetectable a los escáneres convencionales y para proteger la mercancía de cualquier intento de robo por parte de bandas rivales.
6 personas fueron detenidas infraganti. Este tipo de intervenciones pone de relieve el trabajo silencioso de los analistas de riesgos que, ante miles de contenedores diarios, deben decidir cuál inspeccionar. Es una búsqueda de una aguja en un pajar, donde la aguja está blindada y los que la buscan se juegan la vida. La presión policial en el estrecho y el levante ha provocado un efecto globo. Cuando se aprieta en un lado, el aire se desplaza hacia otro. Esto nos lleva directamente a las noticias que nos llegan desde el archipiélago canario. Hoy mismo, la actualidad nos golpea con la de Operación Brother-Bros en Tenerife. Las islas, por su posición estratégica en el Atlántico, siempre han sido un punto caliente, pero lo que estamos viendo ahora es un repunte en la actividad de organizaciones locales que sirven de enlace para los grandes transatlánticos de la droga. En esta operación, que se ha desarrollado con un secretismo absoluto hasta el momento de las detenciones, han caído 14 personas y se han incautado más de 80 kilos de sustancias. Aunque la cantidad pueda parecer menor comparada con los contenedores de Valencia, el impacto en la seguridad ciudadana es vital. Estas organizaciones locales son las que distribuyen la droga al menudeo, las que generan la violencia en los barrios y las que corrompen el tejido social de las islas. La Guardia Civil ha desmantelado la estructura completa, desde el líder que negociaba con los proveedores en alta mar hasta los encargados de enfriar la droga en caletas seguras antes de su distribución. Y hablando de distribución y de cómo el crimen afecta directamente a la convivencia vecinal, no podemos pasar por alto la macrorredada que ha despertado hoy a la Comunidad de Madrid. Mientras la ciudad dormía, cientos de agentes de la Policía Nacional se desplegaban en un dispositivo coordinado milimétricamente para asestar un golpe definitivo a los narcopisos. La operación se ha centrado especialmente en la localidad de Parla y otros puntos del sur de la región, lugares donde los vecinos llevaban tiempo denunciando el trasiego constante de toxicómanos, las peleas y la inseguridad. El resultado es contundente. 20 puntos de venta desmantelados y 42 detenidos. Pero más allá de las cifras, hay que entender la complejidad de entrar en estos lugares. Los narcopisos de hoy no son simples viviendas ocupadas, son auténticos búnkeres. Cuentan con puertas blindadas reforzadas con barras de acero transversales, sistemas de videovigilancia perimetral que alertan de la llegada de la policía, y en muchos casos, aguadores en las esquinas. Los agentes de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad, GOES, y las Unidades de Prevención y Reacción, UPR, han tenido que emplear herramientas pesadas y tácticas de asalto rápido para evitar que los delincuentes se deshicieran de las pruebas por los desagües, una práctica habitual en estos entornos. Esta operación en Madrid también revela un cambio en el perfil del delincuente. Ya no hablamos solo de clanes familiares tradicionales. Vemos una mezcla de nacionalidades y estructuras jerárquicas donde cada uno tiene un rol definido, el que cocina la droga, el que la vende, el que vigila y el que blanquea el dinero a través de locutorios o pequeños negocios. La lucha contra el menudeo es, quizás, la más agradecida por la ciudadanía, pues es la que limpia las escaleras de los edificios y devuelve la tranquilidad a los parques infantiles. Si elevamos la mirada hacia el panorama internacional y la conexión con la DEA, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, las noticias recientes apuntan a una colaboración sin precedentes para frenar la entrada de fentanilo y sus precursores en Europa. Aunque España ha logrado, hasta ahora, mantenerse relativamente al margen de la crisis de los opioides que asola Norteamérica, las alarmas están encendidas. La DEA ha compartido inteligencia vital con la Policía Nacional sobre rutas que tradicionalmente se usaban para la heroína y que ahora están siendo testadas para estas nuevas sustancias sintéticas. Las investigaciones apuntan a que los cárteles mexicanos, concretamente facciones de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, están intentando establecer laboratorios de procesamiento en suelo europeo para reducir los riesgos del cruce transatlántico. En este sentido, el trabajo de la inteligencia española se centra en el control de precursores químicos, esas sustancias legales que, combinadas de cierta manera, se convierten en veneno. La vigilancia sobre las importaciones de ciertos fármacos y químicos industriales se ha intensificado, creando un muro invisible en las aduanas. Se han detectado intentos de triangulación, donde los productos químicos viajan desde Asia a África y luego suben hacia Europa, intentando borrar el rastro de origen. La cooperación policial es aquí la única herramienta efectiva. Un agente en Madrid necesita saber que salió de un puerto en Shanghái hace 3 semanas para poder interceptarlo a tiempo. Volviendo a la geografía española, no podemos ignorar lo que está sucediendo en la Costa del Sol. La zona,
conocida por su lujo y turismo, ha vivido semanas de tensión que han obligado a las fuerzas de seguridad a desplegar operativos de saturación. El término ajuste de cuentas se ha vuelto demasiado frecuente en los titulares, pero la respuesta policial ha sido contundente, la llamada Operación Marbella. En el último mes, la Policía Nacional ha desarticulado 7 organizaciones criminales diferentes en esta franja costera, deteniendo a más de medio centenar de personas. Estamos hablando de la Champions League del crimen organizado. Aquí conviven, y a veces colisionan, la macromafia, grupos de los Balcanes, mafias italianas y cárteles sudamericanos. La reciente oleada de detenciones ha golpeado a grupos de sicarios que se habían asentado en la zona para ofrecer sus servicios al mejor postor. Es inquietante descubrir, a través de los informes policiales, la profesionalización de la violencia. Se han incautado armas de guerra, subfusiles automáticos y silenciadores, escondidos en villas de lujo que aparentaban ser residencias vacacionales. Estos grupos criminales utilizan tecnologías de encriptación de nivel militar para sus comunicaciones, lo que ha obligado a la policía española a desarrollar unidades de ciberdelincuencia de élite capaces de romper esos muros digitales. La caída de estas redes en la Costa del Sol ha evitado, según fuentes de la investigación, una guerra abierta por el control del territorio, un territorio clave no solo para el tráfico de drogas, sino para el blanqueo de capitales a través del mercado inmobiliario de lujo. Y es que el dinero es la sangre del sistema criminal. Las últimas investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, han puesto el foco en el uso de criptomonedas para lavar las ganancias del narcotráfico. Se ha detectado un trasvase de fondos desde el dinero físico, los tradicionales fajos de billetes enterrados o escondidos en dobles fondos, hacia carteras frías de criptoactivos. Los cambistas del crimen organizado operan ahora con ordenadores portátiles desde cafeterías, moviendo millones de euros en segundos. Recientemente, una operación en Barcelona y Madrid ha desmantelado una red de banqueros en la sombra que ofrecían a los narcos un sistema de compensación, permitiéndoles entregar efectivo en España y recibir el equivalente en Colombia o Marruecos sin que el dinero cruzara físicamente ninguna frontera, todo ello gestionado a través de una compleja red de empresas pantalla y activos digitales. Cambiando de tercio, pero sin salir del ámbito de la delincuencia organizada, debemos abordar un fenómeno que preocupa especialmente por la violencia gratuita que conlleva, las bandas juveniles violentas. Aunque a veces se las trata como un problema menor comparado con el gran narcotráfico, su estructura es cada vez más rígida y peligrosa. La reciente desarticulación de la cúpula de los trinitarios y la presión constante sobre los DDP, Dominican Don't Play, en Madrid y su cinturón metropolitano demuestran que no estamos ante simples pandillas de barrio. La Guardia Civil ha realizado detenciones clave que han permitido esclarecer cómo estas bandas se financian. Ya no es solo el robo de móviles o el menudeo, han dado el salto a la ciberestafa y al control coactivo de la prostitución en ciertos sectores. Lo más alarmante es su capacidad de captación en centros escolares, un fenómeno contra el que la Policía Nacional ha lanzado un plan director específico, impartiendo charlas y vigilando los entornos educativos. La operación reciente, que se ha saldado con la incautación de machetes y armas de fuego simuladas pero modificadas para hacer fuego real, ha evitado, según los investigadores, varias caídas o ataques planificados contra bandas rivales que podrían haber terminado en tragedia. Otro foco de atención informativa en estas últimas jornadas es la lucha contra el cultivo de marihuana, que ha convertido a ciertas zonas de España en el invernadero de Europa. Las últimas intervenciones en Cataluña y Andalucía han dejado al descubierto infraestructuras industriales. Ya no hablamos de unas pocas plantas en un sótano. La Guardia Civil ha desmantelado naves con sistemas de iluminación y ventilación valorados en cientos de miles de euros, conectados ilegalmente a la red eléctrica. El fraude eléctrico asociado a estas plantaciones es monumental y peligroso, provocando incendios y cortes de luz en barriadas enteras, lo que genera un enorme malestar social. En una operación reciente en Granada, los agentes descubrieron una red subterránea de túneles excavados bajo las viviendas para conectar las plantaciones entre sí y facilitar la huida en caso de redada. La ingeniería al servicio del delito. Además, preocupa la presencia de armas de fuego en estas plantaciones para defender las cosechas de los vuelcos, robos entre narcos, lo que eleva el riesgo para los agentes que deben intervenir en estos entornos rurales o periurbanos. Por último, es justo destacar la labor humanitaria y de seguridad ciudadana que realizan la Guardia Civil y la Policía Nacional más allá de la represión del delito.
En las últimas semanas, hemos conocido rescates heroicos de inmigrantes utilizados como mulas por las mafias de la trata de seres humanos, abandonados a su suerte en el mar o encerrados en camiones frigoríficos. La lucha contra la delincuencia organizada es también una lucha por los derechos humanos, ya que detrás de cada kilo de droga o de cada objeto falsificado, suele haber una cadena de explotación que afecta a los más vulnerables. La delincuencia en España, aunque contenida gracias a la eficacia policial, es un organismo vivo. Vemos cómo los delincuentes estudian el Código Penal, cómo analizan los turnos policiales y cómo invierten en tecnología. Pero al otro lado, tenemos a profesionales que dedican su vida a protegernos, agentes que pasan noches en vela dentro de una furgoneta vigilando un portal, analistas que revisan miles de líneas de datos bancarios y unidades caninas que son la pesadilla de los traficantes. La seguridad es un bien intangible que solo valoramos cuando lo perdemos. Crónicas como las de hoy, con detenidos, incautaciones y redes desmanteladas, son en realidad buenas noticias. Son la prueba de que el sistema inmunológico del Estado funciona y reacciona ante la infección del crimen. Desde los sofisticados intentos de introducir cocaína en rascadores de gatos hasta la violencia explícita de las bandas urbanas, la respuesta ha sido firme y coordinada. Nos despedimos por hoy, recordándoles que la información es su mejor arma y la precaución su mejor escudo. A continuación sigan en nuestro programa para descubrir consejos sobre seguridad y después un interesante reportaje radiofónico. Continuamos en este espacio dedicado a su tranquilidad, porque sabemos que la seguridad de su hogar es, sin duda, una de las piedras angulares de su bienestar. Tras haber repasado la crónica más dura de la realidad criminal, es el momento de respirar, de tomar el control y sobre todo, de armarnos con la herramienta más poderosa que existe contra la delincuencia, la prevención. Hoy abrimos este consultorio de seguridad monográfico centrado en uno de los fenómenos que más inquietud genera en la sociedad española actual, la ocupación ilegal de viviendas. No se trata de generar alarma, sino de fomentar una cultura de la precaución. La ocupación, ya sea por parte de grupos organizados o por delincuencia oportunista, es una realidad que, cuando toca a nuestra puerta, se convierte en un laberinto legal y emocional del que es difícil salir. Por eso, el mejor remedio es evitar que lleguen a entrar. Durante los próximos minutos vamos a desglosar una guía integral, casi un manual de resistencia, para blindar su casa, no solo con acero, sino con inteligencia. Empecemos por el principio, por la psicología del delincuente. Debemos entender que el ocupante, al igual que el ladrón, busca la oportunidad. Rara vez se elige una vivienda al azar. Existe un proceso previo de selección, de casting inmobiliario, donde buscan señales de abandono, de vulnerabilidad o de ausencia prolongada. Por tanto, nuestro primer objetivo estratégico es eliminar esas señales. La casa debe parecer habitada, debe respirar vida incluso cuando nosotros no estamos en ella. Hablemos de la primera línea de defensa, la puerta de entrada. A menudo invertimos grandes sumas en decoración interior, en televisores de última generación o en reformas estéticas, pero descuidamos la barrera que protege todo eso. Una puerta antigua, de madera simple o con un marco débil, es una invitación a patadas. Si su vivienda es su castillo, la puerta debe ser su muralla. Los expertos en seguridad recomiendan encarecidamente la instalación de puertas acorazadas. Ojo, no confundir con blindadas. La puerta blindada suele ser de madera con una chapa de hierro en su interior, mientras que la acorazada es una estructura de acero con un recubrimiento de madera por estética. La resistencia ante un ataque con palanca es incomparablemente superior en la segunda. Pero una buena puerta no es nada sin una buena cerradura. Aquí entramos en un terreno técnico que es vital conocer. El método del bumping ha hecho mucho daño en los últimos años. Consiste en introducir una llave manipulada y golpearla para hacer saltar los pistones del cilindro. Es silencioso, rápido y no deja marcas evidentes de fuerza, lo que a veces complica incluso la reclamación al seguro. Por ello, es imperativo que revisen hoy mismo sus llaves. ¿Son planas con puntos? Tienen ya muchos años. Si su bombín no cuenta con certificación anti-bumping, anti-taladro y anti-ganzúa, su seguridad está comprometida. La inversión en un cilindro de alta seguridad es, posiblemente, la más rentable que pueden hacer para su tranquilidad. Además, no debemos olvidar el escudo. Miren su cerradura desde fuera. ¿Sobresale el cilindro?
¿Está desnudo? Si es así, un delincuente puede agarrarlo con una herramienta extractora y partirlo en cuestión de segundos. Necesitan un escudo protector magnético o de acero cementado que cubra el bombín y impida su extracción. Es la armadura de la cerradura y dificulta enormemente el trabajo de quien intenta forzarla, obligándole a hacer mucho ruido y a perder mucho tiempo, dos cosas que los delincuentes detestan. Sigamos avanzando en este perímetro de seguridad. Las ventanas y balcones son los grandes olvidados, especialmente en pisos bajos, primeros pisos o áticos de fácil acceso desde azoteas colindantes. No basta con cerrarlas, hay que asegurarlas. La instalación de rejas en plantas accesibles es una medida clásica pero efectiva. Sin embargo, sabemos que estéticamente no siempre son del agrado de todos o que la comunidad de vecinos puede poner pegas. En ese caso, existen vidrios de seguridad laminados que resisten impactos fuertes y cerrojos interiores para las persianas. Una persiana que cuenta con un sistema de bloqueo interior no puede ser levantada desde fuera, convirtiéndose en una barrera física adicional muy competente. Ahora adentrémonos en el terreno de la tecnología. La domótica y los sistemas de alarma han democratizado la seguridad. Antiguamente tener una alarma era un lujo, hoy es una necesidad accesible. ¿Pero qué tipo de alarma? Aquí la clave es la verificación. Para que la Policía Nacional o la Guardia Civil puedan actuar de inmediato ante una ocupación, necesitan pruebas fehacientes de que se está cometiendo un delito flagrante. Una alarma que solo suena puede ser ignorada, pero una alarma con fotodetectores o videocámaras que envían imágenes en tiempo real a una central receptora de alarmas SIARI, es oro puro. Si la central recibe la señal, verifica que hay intrusos y llama a la policía confirmando el allanamiento, las patrullas acudirán con la autoridad para desalojar en el momento. Si no hay alarma y los ocupantes cambian la cerradura y se instalan, alegando que viven allí, entramos en el farragoso terreno judicial donde hay que demostrar la titularidad y esperar una orden judicial. La alarma es en esencia nuestro testigo ocular, el que certifica el cuándo y el cómo entraron, desmontando la coartada de que llevamos aquí semanas. Pero la tecnología también nos sirve para el engaño, para la simulación. Hablábamos antes de que la casa parezca viva. Los enchufes inteligentes son una maravilla barata y eficaz. Pueden programar que una lámpara del salón se encienda de 8 a 10 de la noche, o que la radio suene durante la mañana. Incluso existen dispositivos que simulan el brillo cambiante de un televisor encendido. Si un ojeador de una mafia de ocupación vigila su bloque y ve luces que se encienden y apagan con lógica, pasará de largo. Recuerden no dejar las persianas bajadas a cal y canto si se van de vacaciones. Una persiana cerrada herméticamente durante 3 días es un cartel de neón que dice, aquí no hay nadie. Es mejor dejarlas a media altura o pedir a alguien de confianza que vaya a moverlas. Y aquí entramos en el factor humano, en la ingeniería social de nuestro vecindario. Sus vecinos son sus mejores cámaras de vigilancia. No subestimen el poder de la comunidad. En los bloques donde los vecinos se hablan, se conocen y se cuidan mutuamente, la ocupación es mucho más difícil. Si se van a ausentar unos días, díganlo a ese vecino de confianza. Pídanle que recoja su correo. Un buzón rebosante de publicidad y cartas es la señal más antigua y evidente de ausencia. Si no tienen a nadie, hablen con el conserje si lo hay, o consideren el servicio de correos que retiene su correspondencia durante sus vacaciones. Hay una técnica muy específica que utilizan los grupos organizados para marcar las viviendas y comprobar si están vacías, los testigos. Suelen colocar hilos invisibles de pegamento o silicona entre el marco y la puerta, o pequeñas pestañas de plástico transparente caídas en el suelo, o incluso bolitas de papel encajadas. Pasan días después, si el hilo sigue intacto o el plástico no ha caído, saben que nadie ha abierto esa puerta. Si encuentran alguno de estos elementos en su puerta o en la de un vecino, no lo toquen, fotografíenlo y avisen inmediatamente a la policía y al resto de la comunidad. Es la señal de que están siendo vigilados y de que el ataque es inminente. La limpieza frecuente de los rellanos y la revisión ocular de las puertas nos pueden salvar de un disgusto. Hablemos ahora de un fenómeno que ha crecido exponencialmente, la inquiocupación. Esto no es una entrada por la fuerza, sino un abuso de confianza.
Usted alquila su piso, el inquilino paga el primer mes y la fianza, entra con llaves legales y acto seguido, deja de pagar y se atrinchera. Legalmente es muy complejo porque no es un allanamiento, es un incumplimiento de contrato que deriva en una ocupación de facto. ¿Cómo protegernos aquí? La prevención pasa por un filtro exhaustivo. No se fíen de la buena apariencia o de las prisas por entrar. Soliciten nóminas, contratos de trabajo y referencias. Pero sobre todo, la herramienta estrella aquí es el seguro de impago de alquiler. Las compañías aseguradoras hacen un estudio de solvencia del candidato antes de firmar. Si la aseguradora no da el visto bueno al inquilino, desconfíen. Además, si ocurre el impago, el seguro cubre las mensualidades perdidas y, muy importante, los gastos jurídicos del proceso de desahucio. Es un coste adicional, sí, pero duerme uno mucho más tranquilo sabiendo que hay un respaldo profesional detrás. Para aquellos que tienen segundas residencias, la casa del pueblo o el apartamento en la playa, el riesgo se multiplica por la falta de supervisión constante. Aquí la instalación de sistemas de alarma es casi obligatoria. Pero también pueden reforzar la seguridad con medidas pasivas. No dejen copias de llaves escondidas en macetas o bajo felpudos, eso solo funciona en las películas y los delincuentes lo saben. Si tienen jardín, asegúrense de que la vegetación no sea tan frondosa que permita a alguien trabajar forzando una ventana sin ser visto desde la calle. La iluminación exterior con sensores de movimiento es muy disuasoria. A nadie le gusta trabajar bajo un foco. Otro aspecto crucial es la documentación. Imaginen que les avisan de que han entrado en su casa. Los nervios, el pánico. Llega la policía y les pide demostrar que esa es su vivienda. ¿Dónde tienen las escrituras? ¿O el contrato de alquiler? En la era digital, no hay excusa para no tener una copia digitalizada de las escrituras de propiedad, el DNI, facturas de suministros recientes y un inventario de los bienes guardados en la nube o en su teléfono móvil. Poder demostrar in situ y al momento a los agentes que esa propiedad es suya agiliza enormemente los trámites y da seguridad jurídica a la actuación policial. También es fundamental ser cautos en el mundo virtual. Las redes sociales son el escaparate donde a veces vendemos nuestra propia seguridad. Publicar una foto en el aeropuerto con el título "Rumbo al Caribe por 2 semanas", es información privilegiada para los ladrones que rastrean redes abiertas. Cuidado con lo que publican sus hijos. La discreción es seguridad. Disfruten de sus vacaciones, saquen todas las fotos que quieran, pero publíquenlas cuando ya estén de vuelta en casa. No radiografíen sus movimientos en tiempo real. Vamos a profundizar un poco más en las tácticas de disuasión sonora y visual. Muchos delincuentes tocan el timbre antes de intentar nada. Si nadie contesta, asumen que no hay nadie. Existen timbres inteligentes con cámara y conexión al móvil que les permiten contestar desde la playa como si estuvieran en el sofá de su casa. Sí, dígame, ahora no puedo abrirle, deje el paquete en la puerta. Esa simple interacción puede abortar un intento de ocupación. El delincuente busca la vía de menor resistencia, si cree que hay alguien, buscará otro objetivo más fácil. En cuanto a las ventanas, hay un elemento que a menudo pasamos por alto, las rejas extensibles o de ballesta. Son una opción fantástica para puertas de terrazas o patios interiores. Se pueden abrir completamente cuando estamos en casa para no sentirnos encerrados, y se cierran con llave cuando salimos, añadiendo una capa de acero formidable. Recuerden que en los patios de luces o interiores de manzana, los delincuentes se sienten más seguros porque no son vistos desde la vía pública. No bajen la guardia en esas zonas traseras de la vivienda. Si a pesar de todas estas precauciones, se encuentran con la situación de que han entrado en su casa o en la de un vecino, la hora de oro es vital. Si detectan ruidos extraños, ven luces donde no debería haberlas o la cerradura ha sido manipulada, no entren. No se enfrenten a ellos. Pueden ser violentos o, peor aún, pueden denunciarles a ustedes por coacciones o allanamientos si ustedes intentan echarlos por la fuerza. La ley es paradójica y hay que actuar con cabeza fría. Lo que deben hacer es retirarse a una distancia segura y llamar inmediatamente al 091 Policía Nacional o al 062 Guardia Civil. La inmediatez es la clave. Si la policía llega mientras están forzando la puerta o acaban de entrar,
se considera delito flagrante y la detención y desalojo son inmediatos. Si dejamos pasar el tiempo, la situación se consolida y entramos en la vía judicial lenta. Por eso, la colaboración ciudadana es tan importante. Si oyen golpes secos, ruidos de taladro o rotura de cristales en el piso de al lado que saben que está vacío, llamen. Es preferible una falsa alarma que lamentar una ocupación consolidada. Tengan también cuidado con los suministros. Nunca den de baja la luz o el agua de una vivienda vacía que está en venta o alquiler, ya que eso indica desuso, pero tampoco dejen las facturas a la vista en el buzón. Si tienen una vivienda vacía por venta, visítenla regularmente y a horas distintas. Cambien la posición de las persianas. Si es posible, no pongan el cartel de se vende o se alquila en la misma ventana, ya que es un reclamo. Es mejor ponerlo en portales de Internet o dejarlo en manos de una agencia inmobiliaria, sin indicar en la fachada que el piso está vacío. Si deben poner cartel, intenten que sea uno genérico sin indicar piso vacío. Hablemos también de las puertas anti-ocupa. Son puertas de acero blindado que se instalan delante de la puerta principal de la vivienda, especialmente diseñadas para pisos que van a estar vacíos un tiempo largo por herencias, reformas paradas, etc. Son de alquiler o compra y hacen prácticamente imposible el acceso físico. Es una medida extrema y estética industrial, pero para una vivienda deshabitada temporalmente es una solución de máxima eficacia que impide el acceso físico al marco de la puerta original. No podemos olvidar el papel de la administración de fincas. Si viven en una comunidad de propietarios, propongan en la próxima junta medidas de seguridad comunitarias. Cámaras de videovigilancia en el portal y los garajes y siempre cumpliendo la ley de protección de datos, mejora de la iluminación en las zonas comunes o cambio de las llaves de acceso al portal por llaves incopiables de seguridad. Si el portal es fácil de abrir con el famoso resbalón de una tarjeta de crédito, los delincuentes ya han superado la primera barrera y pueden trabajar tranquilos en el rellano de su piso. La seguridad empieza en la puerta de la calle, no en la de su casa. Un detalle sobre las llaves. ¿Alguna vez han prestado las llaves a un reformista, a un servicio de limpieza o a un conocido y luego se las han devuelto? ¿Están seguros de que no han hecho una copia? Ante la duda o tras una reforma donde las llaves han pasado por varias manos, cambien el bombín. Es un coste pequeño comparado con el riesgo de que haya copias incontroladas de su llave circulando por ahí. También eviten poner datos personales en sus llaveros. Si pierden las llaves y estas llevan una etiqueta con su dirección, prácticamente están invitando al ladrón a entrar. Si las pierden, cambien la cerradura inmediatamente. Para cerrar este bloque de consejos, quiero apelar a la calma pero también a la responsabilidad. La seguridad es una actitud proactiva. No esperen a que ocurra algo en su barrio para tomar medidas. Revisen su puerta hoy, hablen con sus vecinos mañana, verifiquen su seguro. La tranquilidad de saber que han hecho todo lo posible para proteger su hogar y a su familia no tiene precio. La ocupación es un problema complejo con aristas sociales y legales, pero en lo que respecta a la seguridad física de nuestro domicilio, tenemos mucho margen de maniobra para convertir nuestra casa en un objetivo poco apetecible para las mafias. Háganselo difícil. Que miren su puerta y piensen, aquí no, mejor me voy a otro lado. Esa disuasión es su éxito. Esperamos que estos consejos les sean de gran utilidad, que los anoten y sobre todo, que los pongan en práctica. No hay mejor seguridad que la prevención inteligente y la solidaridad vecinal. Protegernos a nosotros mismos es también proteger a nuestra comunidad. Y ahora no se muevan, mantengan la sintonía, porque lo que viene a continuación es una inmersión profunda en una historia que les dejará pegados al auricular. Sigan en nuestro programa para descubrir consejos sobre seguridad y después un interesante reportaje radiofónico. Y ahora, tal y como les prometimos, llegamos al plato fuerte de nuestra emisión de hoy. Les invito a que suban el volumen, cierren los ojos por un instante y dejen que nuestra narración les transporte a uno de los puntos más calientes, complejos y fascinantes de la geografía criminal europea. Dejen atrás la seguridad de sus salones y acompáñennos al sur del sur. Donde el Mediterráneo y el Atlántico se funden, donde dos continentes se miran a los ojos separados apenas por 14 kilómetros de agua salada y corrientes traicioneras. Bienvenidos a este reportaje especial,
La frontera de cristal. Crónicas de una guerra silenciosa en el estrecho. Imaginen la noche cerrada. No hay luna. Solo el rugido sordo del viento de levante que levanta crestas de espuma blanca sobre el agua negra. En medio de esa inmensidad oscura, un sonido comienza a crecer. Al principio es un zumbido lejano, similar al de un enjambre enfurecido, pero en cuestión de segundos se convierte en un estruendo mecánico que hace vibrar el pecho. Son los motores. 3, a veces 4 motores fuera borda de 350 caballos de vapor cada uno, rugiendo al unísono en la popa de una embarcación semirrígida de 12 metros de eslora. Es la goma, la narcolancha, el Fórmula 1 del mar, volando literalmente sobre las olas a más de 60 nudos, cargada con 3 toneladas de hachís. A los mandos, un piloto que apenas supera la treintena, con gafas de visión nocturna y el pulso de un cirujano, sabiendo que un error de cálculo a esa velocidad no significa un accidente, sino la desintegración. Detrás, en la pantalla del radar del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, el SIVE, esa lancha es solo un punto, un eco que aparece y desaparece entre el oleaje. En una sala de control, un agente de la Guardia Civil observa la pantalla con los ojos cansados, calcula la trayectoria y da la voz de alarma. En ese momento, en una base del servicio marítimo o de vigilancia aduanera, una patrullera enciende sus motores. Comienza el juego del gato y el ratón, una danza mortal que se repite noche tras noche en las aguas del estrecho de Gibraltar. Pero para entender lo que ocurre hoy, a día de hoy, en estas aguas, debemos ir más allá de la simple persecución. El narcotráfico en el sur de España ha mutado. Ha dejado de ser ese contrabando romántico de tabaco de los años 90, donde se jugaba al escondite, para convertirse en una industria multinacional, violenta y tecnificada. Las organizaciones criminales que operan en el campo de Gibraltar, en la desembocadura del Guadalquivir y cada vez más en la costa de Almería y Huelva, funcionan con la precisión de empresas de logística global. Tienen departamentos de recursos humanos, encargados de reclutar a los puntos o vigilantes. Tienen gestores de flota, responsables de que las gomas estén siempre a punto. Tienen aseguradoras internas, que cubren las pérdidas de la carga si ésta es incautada. Y tienen, por desgracia, un ejército de abogados y testaferros listos para blanquear los millones de euros que genera el chocolate. Hablemos de la herramienta principal de este negocio, la narcolancha. En 2018, el gobierno español prohibió la navegación de estas embarcaciones, las conocidas como RIBS, Rigid Inflatable Boats, de gran eslora y potencia, a menos que fueran de organismos oficiales. La idea era asfixiar la logística del narco. Si no pueden tener las lanchas, no pueden traer la droga. ¿Funcionó? En parte sí, pero como el agua que siempre encuentra una grieta, el narco se adaptó. Las lanchas ya no se guardan en garajes de la línea o Algeciras a la vista de todos. Ahora, las flotas son nómadas. Permanecen meses en alta mar, convertidas en gasolineras flotantes, esperando el momento oportuno. Esto ha dado lugar a un nuevo fenómeno, las guarderías marítimas. Las embarcaciones cargadas de droga no tocan tierra inmediatamente. Se quedan al pairo, en aguas internacionales, esperando la señal segura. Y para mantener a esas bestias mecánicas en el mar, se necesita combustible. Mucho combustible. Aquí entran en juego las petacas. Jóvenes, a veces casi niños, salen en pequeñas barcas recreativas cargados con cientos de litros de gasolina en garrafas de plástico para repostar a las lanchas en alta mar. Es un trabajo de altísimo riesgo, no solo por la posibilidad de ser detenidos, sino porque navegar en una cáscara de nuez cargada de material inflamable en medio del estrecho es jugar a la ruleta rusa. Sin embargo, la paga es tentadora en una región con una de las tasas de desempleo juvenil más altas de Europa. El escenario ha cambiado también geográficamente. La presión policial en la zona cero del estrecho ha desplazado la actividad. Ahora miramos hacia el río Guadalquivir. El río es una autopista de fango y cañaverales que se adentra en el corazón de Andalucía. Las narcolanchas remontan el río de noche, navegando por canales que solo los locales conocen,
para alijar en zonas de marisma donde es casi imposible acceder en coche patrulla. Es un terreno hostil, laberíntico, ideal para esconderse. La Guardia Civil y la Policía Nacional se han visto obligadas a utilizar helicópteros y drones de última generación para poder ver lo que ocurre entre los juncos. Los narcos, por su parte, han instalado cámaras en los árboles, sensores de movimiento en los caminos y utilizan drones para vigilar a la policía. Es una carrera armamentística tecnológica en toda regla. Pero hay un aspecto humano y social que no podemos ignorar y que es quizás el más doloroso. Hablamos de la narcocultura. En ciertos barrios, el narcotraficante no es visto como un criminal, sino como un proveedor. Es quien trae dinero a casa, quien paga las facturas, quien invita a las fiestas. Cuando el Estado se retira o no llega con suficiente fuerza social, educativa y laboral, el crimen ocupa ese vacío. Vemos con preocupación cómo en algunas zonas se normaliza el delito. Niños que juegan a polis y narcos en el recreo, pero queriendo ser el narco porque es el que tiene el coche de lujo y el respeto aparente. Romper esa cadena generacional es el desafío más grande, mucho más difícil que interceptar una lancha. La violencia es el otro gran titular de esta actualización. Hace unos años, el narco del estrecho tenía una norma no escrita: no tocar a los agentes. Cure? Sí. Investor? No. Tirar la carga, sí. Disparar, no. Esa línea roja se ha borrado. La tragedia de Barbate, donde guardias civiles perdieron la vida embestidos brutalmente por una narcolancha en el puerto, marcó un antes y un después en la conciencia nacional y en la operativa policial. Ya no estamos ante contrabandistas que buscan ganarse la vida. Estamos ante criminales endurecidos, muchos de ellos con antecedentes violentos, que no dudan en usar sus embarcaciones de 5 toneladas como arietes contra las patrulleras, mucho más pequeñas y vulnerables, de las fuerzas de seguridad. Esta escalada ha llevado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional a reclamar, y en algunos casos a empezar a recibir, material más contundente. Fusiles de asalto de mayor calibre, patrulleras de casco reforzado capaces de aguantar embestidas, y sobre todo, un marco jurídico que les proteja. Porque esa es otra de las grandes batallas, la legal. Los agentes se quejan, con razón, de la frustración que supone detener a un petaquero, el que lleva la gasolina. Y ver cómo queda en libertad a las pocas horas con una simple multa administrativa, porque transportar gasolina, en sí mismo, no siempre constituye un delito de narcotráfico según cómo se interprete la ley o la cantidad transportada. Se necesita una reforma que tipifique el apoyo logístico al narco como un delito grave, parte intrínseca de la organización criminal. Y mientras hablamos, la droga sigue fluyendo. Pero no solo hachís. La gran novedad, lo que realmente quita el sueño a los analistas de inteligencia, es la cocaína. Las rutas africanas se están consolidando. La cocaína sudamericana llega al Golfo de Guinea, sube por el Sahel y llega a las costas de Marruecos, donde las organizaciones del hachís, dueñas y señoras del estrecho, ofrecen sus servicios logísticos a los cárteles colombianos y mexicanos para cruzar la droga a Europa. Es la joint venture perfecta. Unos tienen el producto, otros tienen la ruta. Esto explica la aparición de cargamentos mixtos y la presencia de representantes de cárteles internacionales en la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, supervisando sus inversiones. La labor de las fuerzas de seguridad es titánica. Hablamos de hombres y mujeres que se enfrentan a turnos interminables, que se mojan, que pasan frío, que sufren la presión de vivir en las mismas ciudades donde operan los narcos, a veces siendo reconocidos por la calle cuando van con sus familias. El Grupo de Acción Rápida, GAR, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, UDICO, el Servicio de Vigilancia Aduanera, todos trabajan en una coordinación cada vez más estrecha, compartiendo información. Las operaciones ya no son locales. Si se detecta una lancha saliendo de Marruecos, la información fluye para esperarla en Cádiz, en Huelva o incluso en Portugal, país vecino que se ha convertido en el nuevo refugio logístico de estas mafias debido a la presión en el lado español. Portugal es, de hecho, la nueva frontera. Ante el acoso policial en Andalucía,
las organizaciones han movido sus bases logísticas al Algarve y al Alentejo. Allí guardan las lanchas, allí las botan al mar y desde allí se acercan a la costa española para alijar. Esto ha obligado a una cooperación ibérica sin precedentes. La Guardia Civil y la Guardia Nacional Republicana, GNR. Portuguesa realizan patrullas conjuntas, comparten radares y se persiguen objetivos a ambos lados de la frontera fluvial del Guadiana. El río internacional se ha convertido en un escenario de película de acción, donde las jurisdicciones importan menos que la efectividad operativa. Pero volvamos al mar, a esa inmensidad oscura. ¿Qué pasa con la droga una vez toca tierra? Aquí entra la fase terrestre, igual de compleja. Los todoterrenos robados, los famosos Toyota Land Cruiser o similares, a los que se les quitan los asientos traseros para cargar los fardos. Son vehículos que circulan en convoy, a toda velocidad, rompiendo barreras, saltándose controles. Los conducen expertos aluniceros, gente que no tiene miedo a morir o matar en la carretera. La droga se lleva a guarderías en tierra, naves industriales, casas de campo, a veces incluso garajes en zonas residenciales, donde se enfría, se guarda. Hasta que se distribuye hacia el norte de Europa. Francia, Holanda, Reino Unido. España es el portaaviones de la droga, pero el consumo es continental. Es importante destacar también el papel de la tecnología en la investigación patrimonial. Si es difícil atrapar la lancha en el mar, a veces es más fácil seguir el rastro del dinero. La policía española se ha convertido en una experta en destapar entramados de blanqueo. Carnicerías que facturan millones de euros, empresas de construcción sin obras, locutorios con movimientos de divisas inexplicables. Golpear el bolsillo del narco es, a la larga, más efectivo que incautar un alijo. Porque el alijo es mercancía perdida, es un gaje del oficio, pero confiscarles las propiedades, los coches de lujo, las cuentas bancarias, eso les duele, eso les quita poder y capacidad operativa. En las últimas semanas, hemos visto operaciones donde se han bloqueado cientos de cuentas corrientes y se han embargado decenas de inmuebles. Operaciones con nombres en clave como Jardinero, Torre, Límite, que esconden meses de escuchas telefónicas, de seguimientos discretos, de rebuscar en la basura, de infiltrarse. El trabajo del agente encubierto, ese que vive una doble vida para ganar la confianza de los clanes, es de un valor incalculable y de un riesgo extremo. A día de hoy, el estrecho sigue siendo una herida abierta. Pero no todo es negativo. La sociedad civil está despertando. En la línea, en Algeciras, en Barbate, surgen asociaciones contra la droga, madres que salen a la calle a pedir un futuro para sus hijos, comerciantes que se niegan a blanquear dinero, ciudadanos que denuncian anónimamente lo que ven. Esa resistencia cívica es el mayor aliado de la policía. Recuperar la calle, recuperar la dignidad de los barrios, es la victoria final. Porque mientras un niño vea al narco como un héroe, la batalla estará perdida. Pero si ese niño ve al narco como lo que es, un destructor de vidas, y ve en el policía, en el maestro, en el trabajador honrado, el verdadero modelo a seguir, entonces hay esperanza. Desde este informativo criminal, queremos rendir homenaje a esos agentes anónimos que esta noche, mientras ustedes duermen, estarán patrullando la costa, con el frío calando los huesos, escrutando la oscuridad, esperando ese zumbido de motores para lanzarse, una vez más, a la defensa de la ley y la salud pública. La guerra del estrecho es larga, es dura y a veces parece interminable, pero cada kilo incautado es una victoria, cada banda desarticulada es un paso hacia la normalidad. No podemos terminar sin hacer mención a la sofisticación de los sistemas de comunicación. Los narcos utilizan teléfonos encriptados, sistemas satelitales y aplicaciones de mensajería blindadas que hacen que las intervenciones telefónicas tradicionales sean casi obsoletas. Esto ha obligado a los cuerpos policiales a invertir en ciberinteligencia, a contar con hackers éticos en sus filas capaces de romper esos códigos. Es una guerra híbrida. Se libra en el barro de la marisma y en el código binario de un servidor en la nube.
La realidad del narcotráfico en el sur de Europa es un espejo de las desigualdades globales, de la demanda insaciable de estupefacientes en una sociedad que a veces busca escapar de la realidad, y de la oferta despiadada de quienes comercian con la muerte. Pero también es el espejo de la valentía, de la integridad y del servicio público de nuestras fuerzas de seguridad. Nos despedimos con la imagen del amanecer en el estrecho. Cuando el sol sale por el Mediterráneo y tiñe de rojo las aguas, las patrulleras regresan a puerto. Algunas con éxito, con la cubierta llena de fardos y detenidos esposados en la proa. Otras regresan vacías, frustradas por una lancha que era demasiado rápida o una niebla demasiado densa. Pero todas regresan con la certeza de haber cumplido con su deber. Y mañana, cuando caiga la noche, volverán a salir. Porque la marea siempre vuelve, y ellos, los guardianes del estrecho, siempre estarán allí para frenarla. Esperamos que este reportaje les haya servido para comprender la magnitud del desafío al que nos enfrentamos. No es una película, es la realidad que ocurre cada noche a pocos kilómetros de nuestras casas. Sigan en nuestro programa para descubrir consejos sobre seguridad y después un interesante reportaje radiofónico. Dejamos atrás la salitre del mar y el rugido de los motores en el agua para adentrarnos en un escenario completamente distinto, pero igual de desolador. Nos trasladamos al corazón de la península, a escasos kilómetros de la Puerta del Sol, donde se extiende una cicatriz urbanística y social que lleva décadas sangrando, la Cañada Real Galiana. Específicamente, ponemos el foco en el sector B, ese tramo de asfalto roto y caminos de tierra que ha sido bautizado por muchos como el hipermercado de la droga más grande del sur de Europa. Entrar en la Cañada Real es cruzar una frontera invisible. El paisaje cambia drásticamente. A un lado, las nuevas urbanizaciones del sureste de Madrid, con sus avenidas amplias y sus parques cuidados. Al otro, tras montículos de escombros y barreras arquitectónicas naturales, surge una ciudad lineal, anárquica, donde la pobreza más extrema convive pared con el lujo más obsceno y delictivo. Es un lugar de contrastes brutales, donde un toxicómano camina arrastrando los pies con la mirada perdida, cruzándose con un coche de alta gama, un Porsche o un Ferrari, conducido por los herederos de los clanes que controlan el territorio. La situación actual en la Cañada, a día de hoy, es de una tensión contenida y una transformación lenta pero dolorosa. Las administraciones llevan años intentando desmantelar este asentamiento ilegal. Se han firmado pactos regionales, se han realizado realojos y las máquinas excavadoras han derribado cientos de infraviviendas. Sin embargo, el núcleo duro del narcotráfico, lejos de desaparecer, se ha atrincherado. Los clanes saben que su tiempo en la Cañada se agota, que el cerco urbanístico se estrecha, y eso los ha vuelto más agresivos, más desconfiados y más sofisticados en sus métodos de defensa y venta. Hablemos de la arquitectura del delito. Lo que antes eran chabolas o casas bajas de ladrillo visto, hoy son auténticos búnkeres. Las parcelas dedicadas a la venta y consumo de estupefacientes, conocidas como kioscos, han evolucionado para resistir los embates de la policía. Cuentan con puertas de acero reforzado con hormigón, dobles y triples perímetros de seguridad, laberintos de pasillos interiores diseñados para desorientar a los grupos de asalto de la Policía Nacional y ganar esos segundos preciosos necesarios para quemar la droga o tirarla por el desagüe antes de que los agentes lleguen al fumadero. Estos puntos de venta no son simples despachos, ofrecen una experiencia completa y macabra al consumidor. El cliente llega, compra su dosis, ya sea cocaína, heroína o la peligrosa mezcla conocida como rebujito, y se le ofrece un lugar para consumirla in situ. Los clanes han habilitado salas con bancos corridos, a veces incluso con televisión y calefacción, para que los adictos no se vayan y consuman allí mismo, evitando así que la policía les incaute la sustancia en la salida y asegurándose de que el dinero fluya rápido. Es un sistema perverso donde el machaca, generalmente un toxicómano que ha perdido todo control sobre su vida, trabaja para el clan en condiciones de esclavitud moderna. Limpian, vigilan o prueban la calidad de la droga a cambio de su dosis diaria. Son los primeros en la línea de fuego, los fusibles que saltan cuando hay una redada. La labor policial en este entorno es de una complejidad extrema. Patrullar el sector B no es como patrullar un barrio convencional. Aquí, el coche patrulla es observado desde el momento en que entra por la rotonda de acceso. Una red de aguadores o vigilantes, situados en puntos estratégicos y comunicados por móviles o walkie-talkies, va radiando la posición de los agentes.
Agua en la entrada, agua en la iglesia, los azules están bajando. Cuando la policía llega a la altura del punto de venta, la actividad ha cesado, las puertas están cerradas y el silencio es sepulcral. A pesar de estas dificultades, la presión de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, UDICO, y de la Policía Municipal de Madrid es constante. En los últimos meses, hemos asistido a operaciones quirúrgicas, donde la investigación previa ha permitido golpear a las estructuras financieras de los clanes. Se ha atacado su patrimonio, incautando flotas de vehículos de lujo que no estaban a su nombre, sino al de testaferros, y bloqueando cuentas bancarias. La estrategia es asfixiarlos económicamente, ya que el derribo físico de la fortaleza es un proceso judicial lento que requiere autorizaciones específicas. Pero la Cañada Real no es solo droga, es también el escenario de un drama humanitario y energético. El cultivo intensivo de marihuana en interiores, los llamados cultivos indoor, ha colapsado la red eléctrica. Los clanes utilizan enganches ilegales a la red de alta tensión para alimentar los cientos de focos halógenos, ventiladores y sistemas de aire acondicionado necesarios para que las plantas de cannabis crezcan rápido y potentes. El consumo de una sola plantación equivale al de 80 viviendas normales. Esto provoca sobrecargas continuas que dejan sin luz a todo el sector, afectando no solo a los narcos, sino a las familias vulnerables, a los niños y a los ancianos que viven allí y que no tienen nada que ver con el negocio, pero que son rehenes de la situación. Esta guerra de la luz ha llevado a situaciones límite. Los operarios de la compañía eléctrica tienen que entrar escoltados por los antidisturbios para desconectar los enganches ilegales, sabiendo que a las pocas horas de irse, los chispas de los clanes volverán a subir a los postes para reconectar la línea. Es un ciclo vicioso de acción y reacción. Además, el riesgo de incendio es altísimo. Las instalaciones son precarias, cables pelados que cruzan charcos, transformadores caseros que se recalientan. Es un polvorín a punto de estallar, y los servicios de emergencia, bomberos y ambulancias, a menudo tienen dificultades para acceder por los caminos estrechos y a veces bloqueados intencionadamente. Otro fenómeno que ha mutado es el transporte. Antiguamente, las famosas cundas o taxis de la droga salían de la glorieta de Embajadores llevando a los clientes a la Cañada. Hoy, aunque ese fenómeno residual existe, la logística se ha modernizado. Vemos el uso de vehículos VTC, de aplicaciones de transporte o incluso el reparto a domicilio en zonas cercanas. Sin embargo, la peregrinación física a la Cañada sigue existiendo para el consumidor de más bajos recursos, creando una procesión de zombies que deambulan por los arcenes de la M50 y la A3, poniendo en riesgo su vida y la seguridad vial. El futuro de la Cañada Real es una incógnita que se despeja muy lentamente. Los derribos avanzan, el sector 3 y 4 están cambiando, pero el sector B sigue siendo el hueso duro de roer. La administración se enfrenta al dilema de dónde realojar a estas personas sin trasladar el problema de la delincuencia a otros barrios, como hemos visto con la proliferación de narcopisos en zonas de Parla, Villaverde o Carabanchel. Es el efecto globo: si aprietas aquí, se infla allá. Por eso, los expertos policiales insisten en que la solución no puede ser solo urbanística o policial, debe ser social, atacando la raíz de la demanda y ofreciendo salidas reales a quienes quieren escapar de ese mundo. Es sobrecogedor escuchar los testimonios de los agentes que trabajan allí a diario. Hablan del olor. Una mezcla de humo de hogueras, donde se queman cables para sacar el cobre, basura acumulada, productos químicos de los laboratorios de corte y humanidad hacinada. Hablan de la mirada de los niños que crecen viendo la venta de droga como la única salida profesional, niños que aprenden a avisar de la policía antes que a leer. Romper ese destino circular es el verdadero reto de nuestra sociedad. En las últimas semanas, se ha observado también un cambio en las sustancias. Aunque la cocaína y la heroína siguen siendo las reinas, empiezan a aparecer cannabinoides sintéticos y nuevas mezclas psicoactivas que provocan comportamientos aún más erráticos y agresivos en los consumidores. Los servicios sanitarios de reducción de daños, que hacen una labor heroica con sus unidades móviles intentando evitar muertes por sobredosis y contagios de enfermedades, alertan de que la toxicidad está aumentando. Los clanes cortan la droga con sustancias cada vez más nocivas para maximizar beneficios, sin importarles la vida de su clientela. A pesar de todo, la ley impera. La presencia policial, aunque no pueda estar en cada puerta las 24 horas, es el único dique de contención que evita que la Cañada se convierta en una zona totalmente liberada, en un estado dentro del estado. Las operaciones conjuntas con la Guardia Civil, que controla las zonas rurales aledañas, han permitido interceptar aprovisionamientos antes de que lleguen a los puntos de venta.
Es una guerra de desgaste, de paciencia y de inteligencia. Y así, queridos oyentes, cerramos este expediente por hoy. Hemos recorrido juntos los oscuros senderos del crimen, desde las sofisticadas rutas marítimas hasta los callejones de tierra de la periferia madrileña. Hemos analizado cómo la delincuencia se adapta, muta y sobrevive, pero también hemos sido testigos de la inquebrantable voluntad de aquellos que han jurado protegernos. Este ha sido un programa intenso, denso, cargado de realidad sin filtros. Nuestro objetivo no ha sido asustarles, sino informarles. Porque una sociedad informada es una sociedad más difícil de engañar y más preparada para defenderse. Hemos visto que la seguridad empieza en la cerradura de nuestra puerta y termina en la cooperación internacional en alta mar. Que el narcotráfico no es un problema de otros, sino un cáncer que afecta a nuestra economía, a nuestra juventud y a la calidad de nuestra democracia. Quiero agradecerles profundamente su atención durante esta emisión especial. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares, en sus coches, en sus auriculares, para contarles lo que sucede al otro lado de la línea roja. Gracias por confiar en el rigor de este equipo de investigación que trabaja incansablemente para traerles, semana tras semana, la verdad de lo que ocurre en las calles. Este informativo criminal se despide hoy, pero la actualidad no descansa. Los rádares seguirán girando, las patrullas seguirán rodando y nosotros seguiremos aquí, vigilantes, para contárselo. Nos marchamos con la esperanza de que, en la próxima edición, las noticias hablen más de soluciones que de problemas, más de rehabilitaciones que de detenciones. Pero sea lo que traiga la marea informativa, aquí estaremos para analizarlo con ustedes. Cuídense mucho, protejan a los suyos y nunca bajen la guardia. Recuerden que la seguridad es cosa de todos. Les esperamos la próxima semana, a la misma hora y en este mismo canal, para seguir desentrañando los misterios de la crónica negra española. Hasta la semana que viene. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.